pasando estas láminas, yo quiero que vayamos, Freddy, si nos auxilias a la lámina 6 de la lámina introductoria, yo quiero que empecemos con los tres aspectos básicos, la piedra angular y los dos grandes elementos sobre los que vamos a construir toda nuestra estructura conceptual. Los principios que rigen la actividad administrativa, pero principios que son comunes a todas las actividades, llámese jurisdiccional, legislativa y administrativa del Estado. Los principios que rigen al poder público. El primero, el principio de supremacía constitucional, y dos de esos hijos del principio de supremacía constitucional que se derivan del 137 de la Constitución, que son los principios de competencia y el principio de legalidad. Si vamos al principio de supremacía constitucional, pasamos la lámina siguiente. Yo quiero que nos enfoquemos en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vean cómo está referido el artículo. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Ya de entrada nos está diciendo que no es la norma única, no es la norma absoluta, es la norma absoluta, pero no es norma única. Va a encontrar desarrollo aguas abajo por normas de rango legal y normas de rango sublegal. De forma directa por las normas de rango legal y de forma indirecta por las normas de rango sublegal. Después veremos estos elementos y sus efectos prácticos en el control del contencioso. Quiero resaltar cómo sigue. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución. Vean que ya aquí nos está adelantando los conceptos que vamos a estudiar. Todas las personas, si quieren, sustitúyenlo por el término que vamos a encontrar a lo largo de las leyes del sector público. Entiendan de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Vean ustedes a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, entes y órganos. Donde diga personas, si quieren, sustitúyenlo, entes y órganos. Todos los entes y órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución. Y ya aquí les está adelantando el artículo 7, cuál va a ser la nota característica del ente, la personalidad jurídica. Partiendo de esa idea, si la Constitución es la norma suprema y todos los entes y órganos que ejercen el poder público, que ejercen las competencias que le va a dar la propia Constitución y las normas que le desarrollan, están sujetos a ella, vamos al artículo 137 que nos está proyectando el profesor Freddy, agradecido de su soporte. Vean, si seguimos el artículo 137 de la Constitución, porque es un mandato del artículo 7, recuerden, la norma suprema es la Constitución, nos dice el artículo 137 que se está proyectando lo siguiente: la Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Pudieran ustedes decirme, epa, Hugo, solo me están hablando ya de órganos, no de entes. Quiere decir que los entes no están sujetos a Constitución y ley. Y la respuesta, no corran tanto, es los entes están implícitamente mencionados ahí. Porque voy a adelantarles, todo ente tiene órganos. Todos los entes actúan a través de sus órganos. Por lo tanto, los órganos cuando actúan no hacen más que vincular al ente. Cuando yo menciono en el 137 que todos los órganos están sujetos a la Constitución, directamente los menciono a ellos, pero indirectamente estoy mencionando a los entes, porque esa relación, esa dupla órgano-ente van a ir de la mano. Constitución y ley definen cuáles son las atribuciones, cuáles son las competencias de esos órganos y entes que ejercen el, y volvemos a encontrar la palabra clave, poder público. Siguiendo eso, si la Constitución y la ley definen eso, entonces nos vamos a una ley llamada Ley Orgánica de Administración Pública, que nos están proyectando muy bien en su artículo 4, que es hija de ese 137 de la Constitución, principio de legalidad, y después veremos en el 26, en la lámina siguiente, el principio de competencia, pero concentrémonos en este, en el principio de legalidad. Artículo 4, siguiendo el discurso. Artículo 7 de la Constitución, norma suprema, artículo 137, Constitución y ley le dicen cuáles son sus atribuciones, órganos y entes públicos que ejercen poder público y ellas se sujetan. Si eso es así, artículo 4 de la Ley Orgánica de Administración Pública, miren cómo nos lo dice con nombre y apellido. La administración pública se organiza. Ajá. Adelantemos, no hay ningún problema, Freddy. Coloquémonos en la lámina número perfectamente, en la número 9, porque en ella estamos. La administración pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad. Pero ojo, cuando vayan a la Ley Orgánica de Administración Pública, bien pudieran decir cualquier órgano y ente del poder público, sea de la rama legislativa, ejecutiva, judicial, electoral o moral, cuando esté realizando actividad administrativa, está sujeta a Constitución y ley. Porque en el artículo 1 y 2 nos menciona que esta ley aplica supletoriamente a las demás ramas del poder público, cuando sus propias leyes de organización no regulen la materia por ella contemplada. Pero bueno, volvamos al punto. La administración pública se organiza y actúa
de conformidad con el principio de legalidad. Resalto, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya lo habíamos visto en el 137, las leyes, lo habíamos visto en el 137 también de la Constitución, y agrega ahora la ley y los actos administrativos de carácter normativo dictados formal y previamente conforme a la ley en garantía y protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático, participativo y protagónico. Resalto, ya nos está hablando, vean ustedes, que las atribuciones, que las competencias pueden estar en normas de rango constitucional, en normas de rango legal o en normas de rango sublegal. Lo que es importante es que el cuerpo normativo es el que va a permitir asignar competencias a estos órganos y entes. Vean ustedes, excelente que hayamos proyectado, vámonos a la lámina siguiente, Freddy, a la 10, principio de competencia, artículo 26. No por azar, cuando yo hablo de legalidad en el artículo 4 de la LOAP, menciono competencia, que es el 26, porque precisamente son algo así como cara y cruz de la misma moneda. Son como los hermanos Castor y Pollux, o sea, son los gemelos. Cuando tú mencionas a uno, estás viendo al otro. Y es porque las dos instituciones, legalidad y competencia, deben del mismo cuerpo constitucional, el 137, como origen. Nos dice el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública lo siguiente. Toda competencia atribuida, resalto las palabritas claves, a los órganos y entes. ¿Se acuerdan las que estábamos viendo en el 7 de la Constitución con su nombre personas y órganos? A las que implícitamente mencionaban en el 137 cuando solo me hablaban de órganos pero no entes, pero ya les decíamos que implícitamente lo estaban ahí. Aquí con nombre y apellido lo ven. Toda competencia atribuida a órganos y entes de la administración pública será de obligatorio cumplimiento y ejercida bajo las condiciones, límites y procedimientos establecidos. Será irrenunciable, indelegable, improrrogable y no podrá ser relajada por convención alguna, salvo los casos expresamente previstos en las leyes y demás actos normativos, sobreentiendan de rango sublegal, que desarrollen esta materia. Toda actividad realizada por un órgano o ente manifiestamente incompetente o usurpada por quien carece de autoridad pública es nula, y sus efectos se tendrán por inexistentes. Quienes dicten dichos actos serán responsables, sin que les sirva de excusa el cumplimiento de órdenes superiores. Resalto, órganos y entes de la administración pública. Pero recordemos que la administración pública va a estar inserta en una rama del poder público, estricto sensu, en la rama ejecutiva, que a su vez es una rama de un concepto más amplio llamado poder público, porque a fin de cuentas estos órganos y entes están ejerciendo el poder público. Eso nos va a llevar a que una vez que fijemos los conceptos de supremacía constitucional, competencia y legalidad, tengamos que aclarar primero qué es eso de poder público, cómo se distribuye ese poder público y dónde está inserta la administración pública dentro de ese poder público antes de adentrarnos más en la ley orgánica de administración pública. La lámina que nos está proyectando el profesor Freddy, excelente, la número 11, me gusta siempre citarla, es de nuestro paisano, bueno, andino trujillano, el profesor Araujo Juárez. Él nos recuerda lo siguiente: en la relación jurídico-privada, el presupuesto es siempre la capacidad, mientras que en la relación jurídico-administrativa, necesariamente, en al menos uno de los sujetos, es la competencia. En el mundo privado, vean, es un problema de capacidad. Cuando tú vas a firmar un contrato, es un problema de que tengas capacidad. Eres mayor de edad, no estás sujeto a inhabilitación e interdicción, puedes vincularte. En cambio, en el mundo público es un problema de competencia. ¿Y por qué nos dice el profesor Araujo Juárez en al menos uno de los sujetos? Porque pudiéramos estar hablando de una relación entre dos sujetos del sector público. Un contrato entre un instituto autónomo y una fundación pública, por ejemplo. Entonces será un problema de competencia de quien firma este contrato por un lado y competencia por el otro. La determinación del órgano administrativo al que le corresponde actuar se efectúa teniendo en cuenta la competencia que tenga asignada. De ahí que las funciones atribuidas al órgano deben ser definidas perfectamente en cuanto a naturaleza y ejercicio, y este contenido funcional recibe el nombre de competencia. ¿Recuerdan lo que le decía? Los entes actúan a través de sus órganos, la determinación del órgano al que le corresponde actuar. En síntesis, ¿qué es competencia? Determinar a quién le corresponde actuar. Eso que está resaltado es competencia. Síntesis,
tres aspectos que son claves para lo que van a ver en esta materia y lo que van a ver a lo largo de todo el posgrado de Derecho Administrativo. El principio de supremacía constitucional. El poder público se sujeta a la Constitución. El poder constituido se somete a la Constitución, aprobada por el pueblo soberano. Vean ustedes, si eso es cierto, entonces, que el poder público se sujeta a la Constitución, dos grandes principios van a regir en su actuación. Principio de legalidad y principio de competencia. Va a actuar de conformidad con la Constitución, la ley y las normas de rango sublegal que le desarrollan. Y a su vez va a actuar en el marco de sus competencias. Como bien están observando en la lámina número 12, a lo largo de estos dispositivos que hemos citado, nos hemos encontrado con mención a normas de rango constitucional, con mención a normas de rango legal, leyes, y a normas de rango sublegal. Están por debajo de las leyes, los actos administrativos de carácter normativo. Por lo tanto, es importante recordar que en un mundo ideal todas las normas calzan perfectas. Las normas de rango inferior desarrollan respetando el espíritu, propósito y razón de las normas de rango superior. Ese es el mundo ideal. En el mundo real puede no ser así. En el mundo real puede haber conflicto de normas. Pueden haber dispositivos legales que violen la Constitución o dispositivos de un reglamento que violen la ley que dicen desarrollar o normas internas que vamos a ver ahorita de pasada y ustedes profundizarán después a lo largo del posgrado. Por ejemplo, manuales de procedimiento, manuales de organización y demás normas internas de un órgano ente público que dictan sus máximos órganos jerárquicos que a lo mejor violan el reglamento o violan la ley que dicen desarrollar. Bueno, lo que tenemos que tener claro cuando eso suceda es lo que nos decían por allá en Introducción al Derecho. Recordemos esos momentos bellos de la facultad. En caso de conflicto entre normas, la norma de mayor jerarquía prevalece en su aplicación sobre la de menor jerarquía. Recuerden que nosotros también vamos a estar hablando de actividad administrativa, administración pública. Nosotros nos regimos por el principio de competencia y por el principio de legalidad. Nosotros nos sometemos a lo que diga la Constitución y la ley. Hugo, que este artículo de la ley yo creo que viola la Constitución, pero si tú eres administración pública, tú te ciñes a la ley. El único que puede desaplicar la ley, recuerden, no está en la administración pública, está en la rama jurisdiccional. Es ¿quién? El juez que pudiera desaplicar por control difuso por vía de excepción un artículo de ley. Es el juez constitucional que puede anular por control concentrado o por vía de acción un dispositivo legal que viole la Constitución. Porque ellos, dentro del poder público, son los que tienen esa competencia atribuida por la Constitución. Nosotros en rama ejecutiva, nosotros en la administración pública nos someteremos a Constitución y ley. Lo que sí tenemos que tener claro es que si vemos un reglamento que viola la ley, prevalecerá la aplicación de la ley. Y si hay una norma interna de la institución que viola el reglamento que desarrolla la ley, es importante que sepamos que prevalece el reglamento en tanto y en cuanto es un decreto que desarrolla la ley y siguiendo otra ley llamada LOPA, nos dice que los decretos son los actos administrativos de mayor jerarquía que dicta el presidente de la República en Consejo de Ministros. Cuando se vayan por allá al 14, la LOPA lo verá. En cambio, las normas internas son de rango menor, de grado, disculpen, no de rango. El término tiene menor jerarquía que el decreto a tenor de la integración de los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la LOPA. Con estos elementos de reflexión, es buena la proyección que nos está haciendo el profesor Freddy, porque aquí, en caso de conflictos, recordemos siempre estos elementos para solucionar estos problemas. Incluso, tal vez no lo veamos tanto aquí en teoría de la organización, pero cuando nos volvamos a ver las caras en materia de contrataciones públicas, se van a dar cuenta que en no pocas ocasiones el reglamento de la ley de contrataciones públicas, por poner un ejemplo, que dice desarrollar la ley de contrataciones públicas, la viola. Entonces es importante saber entre esos conflictos entre ley y reglamento cuál va a prevalecer. Partiendo entonces de lo que hemos dicho hasta ahora, en caso de conflicto de normas no hay que discutir. El principio de supremacía constitucional prevalece. La Constitución es la norma suprema y a ella sometemos nuestra actuación. Si eso es cierto, el principio de legalidad que deviene de la Constitución también ha de respetarse. Nos regiremos por lo que diga la Constitución y la ley. Ellas determinarán cuáles son nuestras atribuciones y cómo vamos a actuar. En caso de conflicto de normas, también habrá que recordar que habrá que atender a la jerarquía de normas. La norma de mayor jerarquía prevalecerá en su aplicación sobre las normas de menor jerarquía. En otras palabras, si el conflicto es entre el reglamento y la ley, prevalecerá la aplicación de la ley. Si el conflicto es entre una norma interna de la institución, veremos eso cuando hablemos en el punto de la organización de las instituciones,
en el punto 5, y el reglamento de una ley prevalecerá el reglamento por tener mayor jerarquía, tenor del 14, 15, 16, 17 de la norma. Ah, pero hay una pregunta entretenida. ¿Y si el conflicto fuera entre dos normas de similar jerarquía? Si el conflicto fuera entre dos artículos de la misma ley, por ejemplo, un artículo del título 1, disposiciones generales, con un artículo del título 2, disposiciones orgánicas tales de la ley X, o del reglamento Y, o de la norma interna Z. Se puede ver esos casos. Recuerden entonces un principio que es clave para nosotros también, principio de especialidad. La norma especial prevalece sobre la norma general en la materia de su especialidad. El principio así enfocado es fácil. Lo difícil a veces es determinar cuál es la norma especial y cuál es la norma general. Sobre eso tendremos después ocasión de aplicar en materias posteriores, seguro, este elemento. Y en caso de antinomia, bueno, vincularlo con el principio de especialidad. En el material que se les facilitó, disculpen ustedes, estoy siendo atacado por un zancudo. En el material que se les facilitó, en la lámina siguiente, se les recordó también, como vamos a estar hablando de dispositivos constitucionales, legales y sublegales, es importante recordar también la interpretación de la norma. Agradecemos las participaciones que tuvimos en el chat de varios sus compañeras y compañeros sobre la interpretación y sobre la sentencia de la Sala Constitucional. Aquí recordar primero el artículo 4 del Código Civil, que en el Código Civil es una norma de interpretación del derecho, que nos dice que a la norma hay que atribuirle el sentido que aparece evidente de la interconexión de las palabras entre sí y la intención del legislador. Hasta ahí te está diciendo que la interpretación no solo es literal, interconexión de palabras, sino también teleológica, lo que quiso el que hizo la norma. Sigue diciendo, pudiera suceder en algunos casos que no haya una norma especial para lo que estamos tratando de encontrar solución en derecho. Cuando no hubiera disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulen casos semejantes o materias análogas. En otras palabras, aplicaremos analogía para llenar estos vacíos de procedimientos, estos vacíos de norma. Y si hubiere dudas, se aplicarán los principios generales del derecho. Resalto esto último porque un elemento que se está evidenciando en nuestras últimas leyes, en las leyes de último cuño en Venezuela, es que muchas de estas leyes traen artículos que desarrollan, que positivizan principios de derecho. Por lo tanto, estos principios de derecho son de aplicación por mandato del 4 del Código Civil a la hora de escoger entre distintas interpretaciones, ver cuál es la más idónea, pero también por la positivización que están siendo objeto, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Administración Pública, en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, hablo de la que a mí me gusta, la Ley de Contrataciones Públicas, etc. Se proyectó en la lámina 15 una sentencia de la Sala Constitucional que nos recuerda, sin embargo, que la interpretación no solo es literal y teleológica, sino que también debe ser histórica, que también debe ser sistémica, que debe ser racional, y como si fuera poco, también agregan y nos recuerdan que la doctrina ha agregado sociológica, a quién va dirigida y en qué momento va dirigido. Cuando tú ves todos estos elementos integrados a la hora de interpretar la norma, es cuando podrás escoger a veces entre varias opciones la que es más idónea en derecho. Consecuentemente, las reflexiones que hizo nuestra compañera Virginia, es cierto, a veces en derecho, más que hablar de posiciones ciertas o erradas, es más posiciones más adecuadas a lo que se persigue en la norma, la solución más justa entre varios caminos posibles. Ojo, en algunos casos será sencillo, a veces son leyes de nuevo cuño, pero en otras serán mucho más complejas, porque a lo mejor son leyes que han sufrido muchas modificaciones y a lo mejor el componente histórico es mucho más denso de rastrear. A lo mejor el componente sociológico es altamente cambiante como la situación actual y eso obliga a un análisis adecuado a la realidad social. A lo mejor la sola revisión de los cuadernos de debates, cuando son leyes discutidas en los parlamentos, para aquello de la interpretación teleológica no es suficiente. Entonces, es por eso que nos recuerda la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que esta integración es necesaria para escoger entre varios caminos. Avancemos, por favor, coloquémonos, por favor, mi amigo Freddy, en la lámina 18.
sobre el ámbito de aplicación de las normas. Estos son, recuerden, conceptos introductorios que es importante que consensuemos para entrar de lleno después, ir adentrándonos en la materia poder público, rama ejecutiva, administración pública, ley orgánica de administración pública y sus estructuras. El ámbito de aplicación de las normas. Recordando también en Introducción al Derecho a nuestro estimado profesor mexicano Kelsen, perdón, profesor alemán Kelsen, que lo cité de García Maínez, que es el profesor mexicano, discúlpenme, nos dice Hans Kelsen lo siguiente. El ámbito de validez de las normas del derecho debe ser considerado, según Kelsen, desde 4 puntos de vista: el espacial, el temporal, el material y el personal. El ámbito espacial de validez es la porción del espacio en que un precepto es aplicable. El temporal está constituido por el lapso durante el cual conserva su vigencia, el material por la materia que regula y el personal por los sujetos a quienes obliga. Si eso es así, cuando veamos en la lámina 19, cuando vayamos a trabajar tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Administración Pública y otros cuerpos normativos en esta materia de teoría de la organización administrativa, vamos a tener esos 4 elementos. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la Ley Orgánica de Administración Pública, el espacial, ¿dónde aplica? Dentro de la República Bolivariana de Venezuela, tanto al nivel nacional como al nivel estatal como al nivel municipal, en cuanto a la administración pública. Y aplica supletoriamente a las demás ramas del poder público. Llámese legislativa, judicial, electoral, moral, cuando la Ley Orgánica de Administración Pública regule algo en materia administrativa que sus propias leyes no regulen. El temporal, por ejemplo, si estuviéramos hablando de esa Ley Orgánica de Administración Pública, rige esa ley desde el 2014 hasta que no sea derogada por otra ley. La materia que regula, pues esa ley regula la administración pública, pero vean que supletoriamente también regula actividad administrativa de otras ramas del poder público. Y el personal a los sujetos a quienes obliga, a los órganos y entes. Vamos a ver esos 2 términos clave del poder público, sea a nivel nacional, estatal o municipal. Cuando agarremos los cuerpos normativos, vamos a diseccionarlos siempre en este aspecto. ¿Dónde regula? ¿Desde cuándo regula? ¿Qué materia regula y a quiénes regula? Para, junto a los demás elementos, entrar de lleno a materia. Partiendo de esta idea, sigamos avanzando, mis estimadas amigas y amigos. Veamos en la lámina siguiente, en la lámina 20, ahora sí, entremos a materia. Comencemos desde el inicio, desde lo básico y después iremos avanzando. El poder público en Venezuela, recuerden que no en balde ese es el vocablo que hemos visto en el mismo artículo 7 de la Constitución cuando empezamos y en el 137 de la Constitución. Entonces lo primero que nos interesa saber es cómo se distribuye en Venezuela el poder público. Incluso si ustedes quieren podemos comenzar hablando de qué entender por poder público. Vean, en un primer aspecto, en una primera aproximación. Seguro que si agarran cualquier manual de derecho constitucional, administrativo, libros de ciencias políticas, seguro que cada autor va a tener su concepto y todos muy válidos de poder público. A efectos de la materia y por razones de tiempo, yo me conformo con estas 2 ideas básicas. El poder público desde el punto de vista objetivo puede considerarse como la suma de todas las competencias, la suma de todas las potestades, de todo el imperium que tiene el Estado, desde el punto de vista objetivo. Desde el punto de vista subjetivo, no podemos mantenernos en la lámina anterior, Freddy, en la 20. Desde el punto de vista subjetivo, el poder público pudiera verse como todas las instituciones, todos los órganos y entes que ejercen esas competencias asignadas al Estado. Con esas 2 acepciones me conformo del poder público en cuanto a concepto. El punto siguiente será cómo se distribuye entonces ese poder público. ¿Cuáles son todas esas instituciones que ejercen esas competencias? Y es lo que vamos a ver en el punto 1. En el punto 2 vamos a ver la vinculación poder público, rama ejecutiva, administración pública. En el punto 3 vamos a hablar de las estructuras básicas del poder público y, en nuestro caso, de la administración pública, que va a ser nuestro objeto de estudio, los órganos y los entes. En el punto 4 vamos a hablar de la potestad organizativa dentro del poder público, o lo que es igual, quienes pueden crear órganos y entes dentro del poder público. Entonces vamos a ver esas potestades a nivel nacional, estatal y municipal. Y vamos a entender ese vocablo que dice el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, los titulares de la potestad organizativa, cuando creen órganos y entes deberán. Bueno, entonces estos son los que vamos a estudiar en este punto 4.
En el punto 5, esto ya será para las sesiones del próximo sábado, hablaremos de los principios constitucionales y legales que rigen a la administración pública fuera del principio de supremacía constitucional, de competencia y de legalidad. Hablaremos de otros mencionados en el 141 de la Constitución, 10 de la Ley Orgánica de Administración Pública, 30 de la LOPA, 5 del Decreto Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, y cerraremos la parte introductoria con los conflictos de competencia. La mayor demostración del respeto al principio de la competencia es precisamente la solución que se da cuando hay conflictos de competencia. Cuando una rama del poder público invade otra rama del poder público, hablábamos por ahí del 26 de la LOA, la usurpación de funciones, del que no está investido de potestad pública, pero también de cuando una rama invade a otra, cuando un nivel del poder público invade las competencias de otro nivel del poder público, cuando el municipio invade las competencias del Estado federado o el Estado federado de la República, cuando la rama ejecutiva invade actividades de la legislativa, por poner un ejemplo. De esos elementos vamos a hablar. Vámonos al primer punto, el poder público en Venezuela, cómo se distribuye. Vean, el 136 de la Constitución es un dispositivo, de hecho, en esta lámina que nos está proyectando el profesor Fred, en la lámina 21, nos gusta citarla porque lo bueno de la Constitución del 99 es que trascendió la pelea que teníamos antaño con la Constitución del 61. La eterna pelea. El poder público se distribuye por funciones, o lo que es igual, es una distribución horizontal del poder público, las funciones que están en un nivel, o el poder público se distribuye por niveles, república, estados, municipios, porque Venezuela es un estado federal. Las dos posiciones enfrentadas entre el profesor Breber Caría y el profesor Tarreviseño. Uno defendía que la distribución del poder público era por funciones, por ramas, porque desde Montesquieu esto era un problema de separar funciones, que quien legisla y sentencia no administre, para no caer de nuevo en el absolutismo. Porque recuerden, en aquel momento, antes de la Revolución Francesa, el rey dictaba la ley ante los estados, en la constitución de los estados y de la Revolución. Recuerden que la justicia se dictaba en nombre del rey y el rey encima también administraba, porque el rey era absoluto. Pero lo que no queremos es volver al rey absoluto. Entonces era un problema siempre de distribuir funciones. Que quien legisla no sentencia, no administre y que es una distribución de funciones. En cambio, había otros que decían, no, señores, esto es un problema de federalismo, Venezuela es un estado federal. Esto es un problema de qué le toca a la república, qué le toca a los estados federados y qué le toca a los municipios. Vean ustedes, mi estimada amiga, esa pelea que era muy entretenida, sin embargo, gracias a Dios fue trascendida con el 136 de la Constitución. Porque cuando ustedes leen el 136 de la Constitución, amalgamó los dos conceptos. Miren, señores, en Venezuela el poder público se distribuye por niveles y por funciones. Por niveles, el poder público se distribuye en el nivel nacional, en el nivel estatal y en el nivel municipal. La Constitución dice que le toca al nivel nacional, por ejemplo, en el 156, su competencia. La Constitución dice que le toca al nivel estatal y la Constitución dice que le toca en el 178 a nivel municipal. Distribuye las competencias entre el nivel nacional, que se personifica, vamos a adelantar, en una persona llamada república, el estatal, que se personifica en una persona llamada entidad federal o estado federado, y que se personifica a nivel municipal en una persona llamada municipio. Pero el mismo 136, sí, no hay problema, podemos avanzar a la 22, Freddy, pero el mismo 136 nos recuerda que a nivel nacional, ojo, no está diciendo a nivel estatal y municipal, porque ahí tendremos que ir a los artículos respectivos de los capítulos del poder público estatal y municipal, que a nivel nacional ese poder público se distribuye en una rama legislativa, primos inter pares, siempre pondremos el legislativo de primero, no solo porque esté de primero en la Constitución, sino que recuerden que Constitución y ley definen las atribuciones del poder público. ¿Y quién dicta la ley? En principio el legislativo, porque el ejecutivo para dictar tendría que estar habilitado y no es una ley, sino un decreto con rango, valor y fuerza de ley. Por lo tanto, el primus inter pares es legislativo. Distribuye una rama legislativa, una rama ejecutiva, una rama judicial, una rama electoral y una rama moral. A nivel estatal y municipal, adelanto, cuando ustedes vean aguas abajo, estados y municipios, de las 5 ramas no van a encontrar las 5 ramas descentralizadas. Solo van a encontrar 2. La rama legislativa, Consejo Legislativo, y la rama ejecutiva, encarnada en las estructuras del gobernador y sus gobernaciones, y a nivel municipal igual, la rama legislativa, consejos municipales y la rama ejecutiva, alcaldía.
a nivel estatal y municipal con unos órganos de control fiscal, contralorías estatales y contralorías municipales, que integran un sistema llamado Sistema Nacional de Control Fiscal que desarrolla el 290 de la Constitución. Vean que las otras tres ramas, la judicial, la electoral y la moral, están centralizadas, están en el nivel nacional. Adelanto esto, ¿por qué? Porque cuando les pregunten el cuestionario, dígame usted el nivel y dígame usted la rama a la que pertenece. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en la Contraloría General de la República, institución a la que le tengo mucho cariño por haber sido docente durante muchos años de POFAE, vean ustedes, pues la Contraloría General de la República es un órgano de una persona llamada República, está en el nivel nacional. ¿En qué rama? Pues más que la Contraloría, cuando hablamos de Poder Ciudadano, no entremos en esa confusión. El Poder Ciudadano está integrado por las cabezas del Ministerio Público, Contraloría y Defensoría del Pueblo, más que las estructuras. Pero si usted quiere, bueno, diga rama moral o ciudadana. Pero entonces vean que en el cuestionario les voy a preguntar nivel y rama. Está usted en el nivel nacional, está usted en el nivel estatal, está usted en el nivel municipal, está en la rama ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, moral, a nivel nacional, o a nivel estatal está en la rama legislativa, en la rama ejecutiva, a nivel municipal está en la rama legislativa, ejecutiva. ¿Por qué? Porque estoy preguntándoles el 136 de la Constitución. Yo quiero saber, cuando analicen en el cuestionario, en los mapas conceptuales, yo quiero que identifiquen ese 136 en la institución que van a trabajar. Muy bien, pasemos esa lámina 22 y la lámina 23 porque ya hemos hablado de los niveles y de las ramas, de la distribución del poder público. Ahora bien, quedémonos en la lámina 24, si podemos, mi estimado profesor Freddy. Vean, en lo atinente a la organización administrativa. Vean. En el caso, me gusta más esto. Quedémonos en esta lámina, Freddy. Perfecto, quedémonos en la 25. En síntesis, sí, quedémonos en la 25, en la siguiente, Freddy. Pasémonos a la lámina 25, donde está, porque de hecho esa es la que vamos a pedir que desarrollen conceptualmente. La lámina 25, la siguiente, quedémonos en esta, no hacemos más que, en un primer momento, vincular el 136 de la Constitución. Vean ustedes los tres niveles, nacional, estatal y municipal. Y en el nivel nacional las 5 ramas, legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. En el caso de los niveles estatal y municipal, remitimos a los respectivos artículos constitucionales que desarrollan sus ramas y remitimos algunos artículos vinculados en otras leyes, ley orgánica de los consejos legislativos, ley orgánica del Poder Público Municipal, que crean otros órganos propiamente dichos de esas personas llamadas Estados Federados y municipios.